ti, Selah, que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada la ciudad es bueno, como lo ve mi señor, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Quiero volver a leer ese verso 19 y quiero que la iglesia me acompañe con la lectura. ¿Lo tienes, iglesia? Verso 19. Y los hombres de la ciudad, diga conmigo, y los hombres de la ciudad. ¿Los hombres de dónde? Dijeron a Eliseo, al profeta. Por favor, diga conmigo bien fuerte: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como lo ve mi Señor. Ahora dígalo aún más fuerte: mas las aguas, no te escucho, iglesia, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Amén y amén. Nada de lo que Dios te da en la vida es malo. ¿Cuántos lo creen? Solo que hay elementos que lo van dañando. Hay elementos que progresivamente pueden ir dañando una vida espiritual, pueden ir dañando una vida. No todo lo que se ve como milagro y como bendición proviene de Dios. El diablo siempre va a querer llevarte por una ruta fácil de ganancia. El diablo siempre va a querer, como se lo dijo a Jesús: inclínate y te ahorraré todo el mal que te vendrá por causa de la cruz. Lo puedes simplificar. El diablo llega de una manera simple a la vida de una persona. El diablo llega de manera simple a la vida amorosa de una persona, a la vida económica de una persona, a la vida ministerial. Jesús le dijo, o más bien es Satanás tentando a Jesús, le dice: tú naciste y viniste a la tierra para sufrir un gran dolor. Yo te puedo ahorrar y te puedo llevar por el atajo, en la cual si tú te inclinas y me adoras, yo te puedo dar lo que quiera, porque este mundo me pertenece. Te puedo ahorrar el sufrimiento, el trabajo de ir a una cruz. Te puedo ahorrar y te puedo hacer simple tu ministerio. Puedo darte las naciones, los reinos de la tierra. Solo tienes que hacer algo: inclínate ante mí y hagamos esto simple. Cuando el diablo plantea simplezas en tu vida, a veces creemos que esas simplezas provienen de Dios. Y creemos que en Dios todo es fácil. Dios me habló una palabra, en 24 horas tendré mi palabra, aunque he tenido testimonios gigantes. En 24 horas, en 60 minutos, la gente me llama y dice: después del culto a las 3 de la tarde ocurrió el milagro. Pero nada de lo que el diablo te plantea como fácil, como jugoso, necesariamente proviene de Dios. El diablo le planteó a Jesús: si te inclinas y me adoras, ganarás fácil las naciones. Pero Jesús mismo entendió que tenía que venir, hacer un trabajo, ejercer un ministerio, morir, derramar hasta la última gota de sangre, padecer por causa del pecado del hombre, resucitar, y después la iglesia a lo largo de la historia diseminar la palabra del Señor. Diga conmigo: nada de lo que Dios me entrega en mi vida, vamos, dígalo de nuevo, nada de lo que Dios me entrega en la vida es malo. Ahora quiero que diga conmigo: entonces, ¿qué dañó mi tierra? Cuando nosotros estábamos adorando hace un instante, el Señor me decía: dile a mi pueblo que les voy a hacer identificar qué fue lo que dañó su tierra. Porque Dios nos entregó una tierra sana, Dios nos entregó una tierra fértil, Dios nos entregó una tierra, un matrimonio, un ministerio, una nación, una ciudad. Dios nos entregó unas finanzas sanas, pero algo la dañó. Algo está dañando nuestra vida. En esta mañana, diga conmigo, quiero que lo repitas con tu mano derecha en alto, o solo aquellos que quieran levantar su mano derecha y le ponen en alto, decir: Señor, revélame cómo debo identificar lo que daña mi tierra. Ahora di conmigo: vine esta mañana para que el Espíritu Santo me hable y me haga identificar qué es lo que dañó mi tierra, que consideré bendición, pero fue maldición para mi vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay cosas que se van filtrando en nuestra vida y la van dañando. Hoy comenzaremos por identificar
las pequeñas cosas. Comenzaré por... Y lo he contado en este escenario, que unas personas, una pareja, venían orando al Señor por un milagro. De hecho, quiero que sepas que cuando tú estás orando por un milagro, el diablo sabe que tú estás orando por ese milagro, y el diablo quiere disfrazar el milagro para presentarte cualquier cosa venida a su mano y mostrártelo como un milagro que proviene de Dios. Dice la historia que estas personas buscaban un milagro de parte de Dios, y un día recibieron una llamada de una persona conocida, la cual les dice: estoy vendiendo mi casa que vale $1,000, pero siento en mi corazón dejárselas en $200, colocando una analogía, por supuesto. Ellos entendieron esa oferta como un milagro de Dios. ¡Wow! Dios se nos apareció. ¿Quién va a vender semejante casa? Cuartos grandes, una buena cantidad, una batería de baños, antejardín, lugar para jugar los niños, seguridad extrema, en un buen sector, remodelada por $200. Las casas no bajaban de $1,000. Pero ellos tomaron eso de parte de Dios y dijeron: este es un milagro. Y Dios se nos ha aparecido. Ellos aceptaron el negocio, la pareja feliz creyendo que eso venía de parte del Señor. Y llegó el día de firmar el contrato. Diga conmigo, el día de firmar los contratos. Diga al que está a su lado: siempre, aunque parezca bendición, hay que leer la letra pequeña del contrato. Y ellos allí fueron a firmar el contrato. El contrato decía: tienen derecho a toda la casa, un montón de metros cuadrados de construcción y otros de jardín. Y las dos partes llegaron a la negociación. El día de la negociación, el hombre que estaba vendiendo la casa le dice a esa familia: señores, ¿les gusta la casa? Ellos dicen: hermosa, la casa de nuestros sueños. Y por $200, esto es un milagro. Él dijo: toda la casa es de ustedes. ¿Ya vieron el baño principal? Vamos al baño principal, y llegaron a un gran jacuzzi, algo hermoso, y ellos decían: digno de un hijo de Dios, aleluya. Pero el hombre que estaba vendiendo la casa dice: toda la casa que es de ustedes, yo necesito reservarme solo una partecita de la casa. ¿Ven esta puntillita aquí clavada? Vamos a la fe, por favor, y veamos una puntillita aquí clavada. Él dice: toda la casa es de usted, pero me reservo la puntilla. Esa puntilla es mía y tengo derecho a mi puntilla. En el contrato decía que cuando él quisiera venir a visitar su puntilla, hacer mantenimiento a la puntilla, venir a colgar algo en la puntilla, los dueños totales y absolutos de la casa, excepto el pedacito de la puntilla, no tenían derecho a refutar, sino que él tenía todo el derecho sobre la puntilla, mientras la familia tenía derecho sobre toda la casa. Ellos no vieron problema, dijeron: esto es de Dios, toda la casa para nosotros, al mejor precio. La puntilla es tuya, haz de tu puntilla, si quiere coloca dos, esa puntilla es tuya. Firmaron el contrato. Diga conmigo, se firmó el contrato. Firmado el contrato, el hombre llegaba y timbraba a la casa y decía: vengo a ver mi puntillita, ¿cómo está? Pero bien pueda, señor, su puntilla está divinamente. Es más, le hicimos aseo, pintamos la casa de nuevo y su puntilla está ahí intacta. Alrededor lo pintamos con un azul cielo divino, allí bastante pálido, un color pastel, pero su puntilla luce bonita. Él dijo: puntilla está bonita, regreso luego a ver mi puntilla. Regresó a los 15 días, a eso de las 3 de la tarde, timbró y vino a ver su puntilla. Y así comenzó con la rutina de visitar su puntilla. Un día este varón llegó a las 4 de la mañana a la casa. El contrato decía que si ellos incumplían o quitaban la puntilla o le impedían al dueño de la puntilla no ver su puntilla, el contrato era retroactivo y la casa volvería a ser de él. Cuando llegan allí, 4 de la mañana, la gente se incomoda y dice: ¿quién es hasta ahora? 4 de la mañana, era un festivo. Y ellos querían dormir hasta tarde, gente que trabajaba mucho. Y era el hombre de la puntilla. 4 de la mañana, pero el contrato decía: si no me dejas mi puntilla, te quito la casa.
Y entró y vio su puntilla a las 4 de la mañana. Un día llegó más temprano, 3 de la mañana, llegaba haciendo deporte, dejó su cachucha, dejó allí su chaqueta, su casaca, y la dejó allí colgada. La gente ya desesperada y con un malestar trataron de decirle: ¿por qué no puedes venir a un horario? Él dice: el contrato no me habla de horarios, yo puedo venir a la hora que quiera y ustedes están en la plena facultad de abrirme la puerta para que yo entre. Un día el hombre, pasaron 2, 3, tal vez 4 meses, ellos dijeron: nos libramos de ese problema. Y que vuelva ese señor por acá, que cuando salga a hacer deporte lo arrolle un carro y nunca más vuelva por acá. Señor, oye mi petición. Pero Dios no oyó, diga conmigo, Dios no oyó esa petición. Un día el hombre llegó, no sé cómo le llaman en las naciones, carne que le llamamos embutidos, algo que le llamamos salchichón, no sé cómo le llaman en tu ciudad, una especie de salami, o ¿cómo más le podemos colocar un embutido? Un salami grande. Y se consume mucho el salchichón, con pan y gaseosa. Y tenga diabetes, oiga. Un día llegó ese hombre con este embutido, con un salami, una especie de salchichón, le decimos aquí en Colombia. Y lo colgó allí en la pared. No me hacen el favor, me guardan eso, yo volveré estos días por él. Pasaron un día, 2 días, una semana, 1 mes, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aquel salami gigante o salchichón, aquel embutido, comenzó a descomponerse. Se pudrió literal. Comenzó la casa a oler a la podredumbre de ese salchichón o de ese embutido, de ese salami, de una manera tan poderosa que ellos no podían tocar eso. Ellos querían arrancarlo, botarlo, pero si lo hacían, el negocio se retrocedía y la casa volvería a ser del hombre. ¿Qué tuvieron que hacer esas personas? Tuvieron que desocupar la casa porque la pudrición de una puntilla con un pedazo de salami pudrió toda la casa y era insoportable vivir allí. La palabra del Señor dice en Cantares 2:15: cazadnos las zorras, pero en especial las zorras pequeñas, que arruinan, diga conmigo, arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. ¿Qué tal si lo leemos de nuevo? Cantares 2:15: cazadnos las zorras, pero ¿qué tipo de zorras? Las pequeñas. ¿Por qué? Porque las pequeñas arruinan las viñas. Diga conmigo, lo pequeño arruina lo grande. Pues nuestras viñas están en flor. ¿Cuánto hemos leído esa porción de la palabra? Hemos leído, ¿verdad? Ahora escúcheme bien. Entendí algo sobre este animalito, los zorrillos o las pequeñas zorras, que son las crías de los zorrillos. Los viñedos son atacados por diferentes animales, pero estos en especial, las zorras pequeñas. Las grandes no tienen problema porque llegan y alcanzan al fruto, al viñedo. Solo es estirar de pronto su hocico un poco y arrancan el fruto y siguen de largo. Cuando el sabio Salomón dice: cuando encuentres una pequeña zorrilla de estas atacando tu viñedo, te recomiendo que la mates. Eso en nuestros días se le hubieran levantado los animalistas y le hubieran colocado una demanda a Salomón, ¿verdad? Pero Salomón hablaba en el espíritu. Entendí algo: las pequeñas zorrillas lo que hacen es, como no alcanzan al fruto, ellas tienen que patalear, como empinarse, y con sus garras coger el tallo y alcanzar el fruto. Es decir, las pequeñas zorras no solo se comen el fruto, sino que rayan el tallo y dan raíz. Por eso dice: entre más pequeño, más el daño para el viñedo. Señores, iglesia mía, quiero venir de parte del Espíritu Santo de Dios a predicarte algo. Tú y yo podemos decir hoy: no tengo grandes pecados, no cometo grandes actos de iniquidad. Lo primero que tú haces cuando le predicas a una persona es: conviértete a Cristo, y dice: ¿por qué soy bueno? ¿Y por qué te consideras bueno? Porque no mato, porque no robo, no le hago daño a nadie.
Y he maximizado el pecado o minimizado el pecado en que si no somos terroristas de un grupo terrorista, si no estrellamos un avión contra un edificio, entonces somos santos y tenemos derecho a la salvación. Pero la palabra del Señor dice, tengan cuidado especialmente con lo pequeño, porque lo pequeño, cuando no logra su objetivo, daña lo que pueda dañar. Las pequeñas zorrillas llegan y se encaraman y rayan el tallo, y con sus otras patas rayan la raíz, y aún así se comen el fruto. La palabra del Señor dice que esas pequeñas cosas, diga conmigo, pequeñas cosas dañan grandes propósitos. Dígalo conmigo, pequeñas cosas dañan grandes propósitos. Pero Jesús dijo, Mateo 5:13, vosotros sois la sal del mundo. ¿Sois qué? Dígalo de nuevo, vosotros sois la sal. ¿Quién es la sal del mundo? Levánteme la mano. Dígale al que está a su lado, no si es que está salado, no, tú eres la sal del mundo. Pero mira lo que dice Jesús en el verso 13, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hay que entender por qué Jesús colocaba unas analogías como tan sencillas pero a la vez complejas. Jesús tenía algo, y era que Él no venía a exponer su profunda teología, aunque la tenía. Era el dueño del mundo. Dios, Jesús, era el dueño de la teología. No había seminario teológico que pudiera superar la sabiduría y la revelación de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no estudió solo en el instituto, sino Él creó, era el dueño, el creador de la teología. Pero Jesús nunca llegó a presumir la teología ante los fariseos, aunque lo hubiera podido hacer, ¿sabe? Jesús hubiera podido decirle, venga, hacemos un mano a mano de teología, a ver quién sabe más. Jesús era práctico. Jesús quería enseñar la palabra de una manera práctica, porque Él quería llegarle a aquellos que sabían que tenían pequeñas cosas en su vida que estaban dañando, pero Él tenía que llegar no con teología, Él tenía que llegar con una enseñanza práctica. Y Jesús dijo, ¿qué podemos hacerle enseñar a la gente que pequeñas cosas dañan su vida? El ejemplo de los zorrillos o el ejemplo de la sal. Cuando pasaba esto, entonces entendí por qué Jesús tomó la sal, un sencillo condimento que usted y yo a diario usamos y tenemos en casa. Encontré 4 verdades sobre la sal. Diga conmigo, 4 verdades. Vamos, dígalo de nuevo, 4 verdades. La primera verdad sobre la sal es que te voy a leer su nombre científico. Realmente la sal es un cloruro de sodio, proviene del sodio. Y la sal es la responsable de la sanidad de los océanos. ¿Cuántos han ido al mar? Y los que no han ido, le profetizo en el nombre de Jesús que muy pronto estarás en el mar. Me traerás calamares de allá. Además de que trae la sanidad sobre el océano, es un fluido extracelular que contiene muchísimos organismos y la preservación de los mismos. Número 1, la sal, que es, diga conmigo, preserva y sana. Número 2, también es el mayor componente comestible. Es lo que más se usa a nivel global para condimentar la comida. Es usada como condimento y como conservante. Número 3, la sal sana. La sal, gracias a su elevado poder osmótico, es capaz de deshidratar un amplio espectro del virus y bacterias del estado no esporulado, lo que se usa como un doloroso, diga conmigo, doloroso, pero necesario antiséptico para la desinfección de las heridas. Yo pensé que la sal era un bultito allí de una sustancia blanca que le daba sabor a la comida. Pero vaya que encontramos que la sal es la responsable de la vida, del contenido más grande de nuestro planeta, las aguas saladas. Si la sal se fuera del mar, en su mayoría o en su totalidad de las especies del mar morirían. Número 2, la sal sana, diga conmigo. Número 3, la sal sana, diga conmigo, la sal sana. Para aquellos que somos de alguna generación, había en mi época un remedio que se llamaba el mertiolate. ¿Quiénes son de esa generación? Bueno, los nuevos les hacen rayos X, no se preocupe. A nosotros nos usaban algo que se llamaba mertiolate.
Aparte de que tú llegabas raspado de la calle y tú llegabas con tu pantaloneta o tu pantalón roto lleno de sangre, la mamá te regañaba fuera de eso. Un aplauso para las mamás de esa generación. Aleluya. Y lo primero que te decía era: muestre la rodilla. Ya sabíamos qué había de pasar. Comenzaba a sonar la canción de terror de Tiburón 3. Y venía un frasquito que era así de grande, pero tú lo comenzabas a ver como un monstruo. Y decía mertiolate. Y fuera eso tenía un color de azabache que untaba como de sangre la etiqueta. Y la mamá cogía con una sevicia: yo se lo dije. Y cuando saca esa poderosa arma, una paletica de plástico así, pero con la gotita allí de color zapote, y se acercaba a la rodilla, y eso tocaba, y te convertías al evangelio, porque comenzabas a llorar. Y la mamá decía: si llora más encima le pego. Y tú dirás: ¿y qué rayos era ese mertiolate? Era sal, era compuesto yoduro, porque la mamá decía: hay que detener la infección. Y detener la infección, ¿qué era? Un poquitico de yodo, un poquitico de sal. ¿Cuántos son de esa generación? Quisiera haber estado en esa generación. Nosotros los más jóvenes, como que nos contaron la historia y qué bueno. Número 4, diga conmigo, número 4. La sal previene el ataque bacterial que daña y descompone. ¿Usted recuerda que antes de la gran tecnología de las neveras, las abuelas cogían la carne y la salaban? ¿Y por qué no se dañaba la condenada carne? Ahora dejas un pedazo de carne y a las 24 horas tiene matas y tiene un cultivo completo. Tiene hasta dinosaurios allá adentro, Indiana Jones, ¿eh? Pero antes las abuelas echaban un poco de sal y duraba. Ahí está. Ya conmigo, porque la sal preserva y evita el ataque, ¿qué? Bacterial. Y número 5, la sal preserva, evita la formación de bacterias que daña la carne. La sazón de la carne es una forma de preservar de la acción bacteriana, ya que la sal retrasa, diga conmigo, la sal retrasa la descomposición de la proteína dentro de la carne. Aleluya. Ahora entendemos que Jesús dijo: nosotros somos la sal. ¿Qué somos la sal? Porque nosotros evitamos que se dañen las cosas en el mundo. Jesús dice: vosotros sois la sal. Es porque tenemos un poder de sanar. Tenemos poder de que las cosas no se dañen. Tenemos poder de sanar, de preservar. Tenemos el poder de hacer que las cosas no se descompongan por el ataque externo de un mundo en pecado. Pero cuando la iglesia pierde su facultad de sal, escúchame bien, sucede algo. Somos propensos al ataque. Entonces dicen amén. Jesús, que dice: si la sal deja de ser sal en tu vida, cualquier ataque del diablo te va a dañar. Estamos aquí, iglesia. ¿Por qué tuvimos que leer ese versículo? Porque quiero ir terminando con esto. ¿Por qué tuvimos que leer Segunda de Reyes capítulo 2 verso 18 al 19? Lo volvemos y lo leemos, por favor. Segunda de Reyes 2, 18, 19. Y cuando volvieron a Eliseo, allí si producción me ayuda, Segunda de Reyes 2, Segunda de Reyes 2, 18, 19, dice la palabra: cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo: no les dije yo que fuesen. Dígale al que está a su lado: no le dijo el pastor. Vamos, dígale a alguien: no le dijo el pastor, no le dijo la palabra, no le dijo su mamá, su papá, que no se metiera en eso. Dígale al que está a su lado: deja de estarte metiendo en cosas que maldicen tu vida. Verso 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada la ciudad, es que es bueno, como lo ve mi señor, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí? Deme un buen amén. Los discípulos del profeta Eliseo llegaron a Jericó. Déjeme explicarle qué era Jericó. Jericó era la misma, solo que años después, una gran tierra, la tierra que Dios le había prometido a Israel. Cuando Dios le promete algo a usted, le promete lo puro por un cielo que está encima de nosotros. Dios, que le prometió a Israel la mejor tierra, le dijo: salgan de Egipto
y vayan a una tierra que es 10 veces mejor que Egipto. Allí fluye leche y miel. Allí hay riquezas. Los historiadores como Josefo y la historia arqueológica plantea que en Jericó vivían realmente gigantes. Recuerda, de allí era Goliat y allí eran grandes gigantes. Su contextura física realmente los hacía como gigantes, 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 30. Se han encontrado arqueológicamente cuerpos casi de 3 metros. Era real que existían. La Biblia habla de hombres gigantes. Entonces yo pregunto, si Jericó era una ciudad de gigantes, todo en Jericó era grande. No eran casas chiquiticas para gigantes. El cuarto de los de Jericó en la casa era gigante. El televisor era gigante. El parqueadero para sus carros eran gigantes. Los eran gigantes. Los ríos gigantes. Los negocios gigantes. Aún así, los frutos de la tierra eran tan grandes que cuando Moisés manda a los espías, tuvieron que alzar un racimo de uvas entre 2 personas, porque las uvas eran pesadas. Era tan grande lo que había en ese lugar que Dios dijo: le voy a entregar la tierra que ya está edificada a la medida de gigantes para personas normales. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, años después, Eliseo va a Jericó, que es una tierra donde todo era próspero, grande, productivo, pero la tierra estaba dañada. Y lo primero que dicen los discípulos es: señores, esa tierra donde estamos es muy buena. Hay grandes uvas, hay grandes frutos, está llena de gigantes, sus casas son enormes, sus calles no son de 2 carriles, son de 5 y 6 carriles. La gente tiene los mejores automóviles, pero las aguas, diga conmigo, las aguas de la ciudad están dañadas. Diga conmigo, podemos estar en una aparente bendición, pero nuestras aguas están dañadas. En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 20 al 22, o el versículo 20, dice la palabra del Señor: entonces el profeta Eliseo dijo: traedme 2 cosas. Diga conmigo, 2 cosas. ¿Alguien está tomando nota? Diga conmigo: para sanar la tierra necesitaré de 2 cosas. ¿Cuántos quieren sanar su tierra? Levánteme su mano los que quieren sanar su tierra. ¿Cuántos quieren sanar sus finanzas? ¿Cuántos quieren sanar su matrimonio? ¿Cuántos quieren sanar su vida espiritual? Levánteme su mano. Ya conmigo, necesito 2 cosas. El profeta, cuando recibió el informe de Jericó, dijo: la tierra buena, pero las aguas dañadas. Dijo: traedme 2 cosas. Número 1, una vasija nueva. Tome nota. Diga conmigo: vasija vieja. No, ¿cómo dice? Vasija nueva. Y número 2, dentro de la vasija nueva, poned sal. 2 cosas. Diga conmigo: vasijas nuevas y sal dentro de la vasija nueva. Me llamó la atención porque el profeta Eliseo tiene que pedir estas 2 cosas para sanar las aguas de una ciudad. Hay elementos externos a nuestra espiritualidad que dañan. Yo quiero profetizar algo sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús. Y es que Dios va a comenzar a traerte todas las cosas nuevas a tu vida. Porque hay vasijas viejas que están dañando tu vida. Hay relaciones que están dañando tus sentimientos. Hay amistades que están dañando tu mentalidad, tu pensamiento. Hay amistades que con sus palabras y actuaciones dañan tu casa. Hay actos que dentro de nosotros como padres están dañando nuestra relación con nuestras esposas o sus esposos. Hay actitudes dentro de la casa que son tan antiguas y ya están como un odre podrido, que eso lo que hace es dañar. Lo primero que Dios dice lo primero que el profeta dice es: necesitamos en esta ciudad todo nuevo. Y tú dices, una simple vasija. ¿Por qué pidió una vasija nueva? Por eso Dios coloca el ejemplo del alfarero, y cuando tenga que destruir Dios la vasija, tiene que hacerla nueva, porque Dios está renovando su propósito en la vida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y es necesario que comiencen a fluir cosas nuevas en nuestra vida. Es necesario que comiencen a fluir nuevas unciones. Es necesario que nuestros cultos no sean un par de canciones, un sermón y todos para la casa. Tiene que haber algo, una innovación.
Y de verdad preguntaba, los que no han ido al mar, pídanle al Señor las mejores vacaciones de su vida. Los que no han tenido nunca una bendición que usted diga, Padre, esa es la bendición que quería, comiencen a pedirla. Porque Dios le dice hoy a través del profeta que va a traer una nueva vasija, que va a cambiar todo en tu vida. Ese mueble allí que tienes hace 20 años, cámbialo, porque Dios va a traer todo nuevo en tu vida. Aleluya. Escúcheme bien, diga conmigo, vasijas nuevas y sal en ellas. ¿Por qué, Mauricio? La vasija era nueva, pero si no hay algo que preserve, el interior que preserve, la vasija volvería a añejarse y a podrirse. Yo le predicaba esto. Esta es una charla que yo tengo, bueno, de hecho el viernes esto fue lo que hablamos, ¿verdad, Mauro? Yo lo he predicado a empresarios, se lo he predicado a personas que tienen un proyecto de vida. Escúchame bien. La vasija con la sal tiene que ver con que todo lo nuevo que comience a llegar a tu vida, cuídalo y presérvalo. Yo no sé si alguien aquí nos ha pasado, amada iglesia, que nos llega algo, una bendición muy grande, pero esa bendición no perdura. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Pastor, me llegó una bendición y a los 3 meses no tienen nada de esa bendición. Te llegó un carro, te lo estrellaron y se volvió nada, eso no era bendición. ¿Qué pasó? Te llegó una persona y tú dices, con ese voy a hacer mi vida, y se te escabulló por los dedos. ¿Qué pasó? Ya conmigo, vasijas nuevas, pero no hubo quien preservara lo nuevo de Dios. La unción, diga conmigo, la unción tiene que ser fresca, pero tiene que haber gente con sal que preserve la unción del Espíritu Santo. Aquí podemos tener los mejores sermones, aquí podemos tener la más grande de las unciones, una oración, un fluir del Espíritu Santo, pero si no hay gente que esté dispuesto a preservar la unción del Espíritu Santo, la unción será una estación que viene pero se va. La relación con Dios no puede ser algo que vino. Dios siempre escucha las oraciones. Y tengo testimonios donde la gente me dice, pastor, recibí un milagro, y después el milagro se retrocede. Y tú dices, ¿por qué te me retrocedió ese milagro? Porque recibiste algo nuevo de Dios, pero no hubo la unción de la sal que preservara ese milagro en tu vida. Estamos aquí, iglesia. Diga conmigo, en adelante. Vamos, dígalo, la iglesia si está viva, dígalo conmigo, en adelante. Voy a luchar con todas mis fuerzas para preservar la bendición, para preservar la presencia de Dios en mi vida. Diga conmigo, para preservar la unción en mi casa, en mis negocios, en el ministerio. Alguien levante su mano y diga, voy a tomar la espada y voy a pelear como guerrero verdadero por la presencia del Espíritu Santo, para que no sea cuestión de un domingo, sino de todos los días de mi vida, y la unción la pueda dejar heredados a mi próxima generación. Alguien dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Dígale que está a su lado, si lo intentas de nuevo. Vamos, dígaselo, si lo intentas de nuevo, cuando Dios te suelte la bendición, presérvala. Hubo un avivamiento en 1903 en Azusa Street. El avivamiento de la calle Azusa duró 3 meses. Un poderoso avivamiento llegó sobre un afrodescendiente llamado San Mauricio. Es que se llama el de Azusa Revival, William Seymour. Llegó en una pequeña iglesia, era un granero. Sanidades, milagros y prodigios comenzaron a ocurrir de manera extraordinaria. La historia dice que el avivamiento de la calle Azusa, Revival Street, Azusa, había a pocos metros una estación del tren. La gente viajaba por todos los Estados Unidos, por todas las vías férreas, para llegar a esa estación, Azusa, y presenciar los cultos. La gente ya no cabía en los auditorios, la gente ya no tenía que quedarse afuera. Comenzó a expandirse un movimiento del Espíritu Santo gigante. Pero ¿sabes qué pasó?
El avivamiento, diga conmigo, ese avivamiento se recibió, pero no se preservó. Amada iglesia, la mayor de las enfermedades de nosotros como seres humanos es no lograr permanecer y perseverar en lo que Dios nos ha dado. El mundo de hoy está diseñado, la democracia moderna está diseñada para hacer las cosas desechables. En nuestra sociedad moderna es tan desechable como el plato, el tenedor, el cubierto que tienes para ingerir tus alimentos, como hasta los matrimonios, aún la vida dentro del vientre. Si no quieres tener ese bebé, deséchalo, es desechable. Ese es un pensamiento, eso es un nivel de pensamiento satánico. Diga conmigo, niveles de pensamientos satánicos. Porque Dios no es un Dios de propósitos desechables. Dios es de propósitos eternos. Lo primero que pide Eliseo es vasija y la sal. ¿Por qué, amados? Y creo que voy a dejar la enseñanza ahí porque tengo más material, pero lo voy a dejar ahí. Necesitamos una iglesia que persevere. No todo lo que llega a tu vida, no lo tomes como parte de Dios. No todo negocio que te planteen es bendición de Dios. No toda relación de noviazgo es propósito de Dios. No toda compra de casa, con excepción de una puntilla, es propósito. Te voy a decir por qué. Porque Dios no quiere ni siquiera una puntilla ajena de su propósito. Dios quiere toda la casa para Él. Estamos aquí, iglesia. Y tú me puedes decir, pastor, y entonces, ¿cómo vamos a sanar nuestra tierra? Te quiero leer una estadística rápida, ya termino con esto, pero creo que está interesante el asunto. Hay una estadística tremenda en Colombia. Señor economista, lo voy a leer con todo su permiso. Hay un dato estadístico en Colombia, y el mundo nos quiere. Colombia es un país pobre. No me atrevo a decir, y no porque sea colombiano, pero me atrevo a decir que si no uno de los más, es el país más rico del mundo en todas sus áreas. Colombia tiene una estadística que es escalofriante, una estadística de la Universidad de los Andes, arroja los siguientes resultados. Número 1. En Colombia la clase política dirigente se apropian de 5.700 millones de pesos cada hora. En una hora se roban en Colombia 5.700 millones de pesos. Esto equivale a 137.000 millones de pesos diarios. ¿Sabes para qué alcanzan 137.000 millones de pesos? Es el equivalente a un total del presupuesto de la NASA. Hola, ¿quieres seguir escuchando estadísticas? La estadística dice que si estos dirigentes, con lo que se apropian en un año en la nación, en Colombia, podríamos Colombia lanzar una misión tripulada, ida y vuelta a la luna. Es decir, Colombia tenemos un músculo financiero tan grande que podríamos tener una NASA y lanzar cohetes a la luna y volver tripulados con lo que se roba. Número 3. Este presupuesto alcanzaría, lo que se roban en un año en Colombia, alcanzaría para alimentar a todos los niños de Colombia durante un año entero. Y número 4, el presupuesto que se apropian algunas personas en un año alcanzaría para alimentar a todos los jóvenes de América Latina. Me pregunto, ¿es Colombia un país pobre? ¿No tiene Colombia recursos? Lo que pasa, diga conmigo, nuestra tierra es muy buena, pero sus aguas se dañaron. Alguien dañó mi tierra. Hermanos venezolanos, ustedes tienen 300 años de reserva petrolera de crudo nafténico. Oro, tienen cobre. Y nosotros decimos, ¿qué pasó con Venezuela?
conmigo, alguien dañó lo que era bueno. Cuando usted se arruina, cuando usted se desanima, cuando a su hogar se daña, no es porque Dios le entregó un hogar desbaratado, no es porque Dios le entregó una economía vaciada, no es porque Dios le entregó unas monedas. Usted nació bendecido, usted nació con la bendición y el respaldo de Dios. Si tú dices, ¿por qué no mi bendición? Es porque hay factores externos que dañan tu bendición. ¿A qué hemos venido esta mañana? A identificar lo que dañó mi tierra. Para eso tiene que ser la unción del Espíritu Santo, iglesia. ¿Qué dañó mi tierra? Diga conmigo, ¿qué dañó mi tierra? Éramos felices y ahora no lo somos, pastores. Antes reía, ya no río. El papá llega, antes los hijos decían, llegó papá. Ahora papá llega y todos cierran las puertas. Tenía una familia en la iglesia, su hijo era adorador de la iglesia. Nosotros por gloria y gracia del Señor logramos convertir al evangelio a este varón. Pero ellos decían que cuando papá llegaba a casa no se escuchaban los gritos de alegría, sino lo duro de las puertas cerrarse, porque llegaba el ogro que fastidiaba toda la casa. Algo dañó ese hogar. Estamos aquí, iglesia. Ya conmigo, pequeñas cosas dañan. El diablo no viene como una retroexcavadora a tu casa. Yo soy el diablo, ya está. Él viene como pequeñas zorrillas que dañan de a pedazos, como pequeñas puntillas que quedan ahí y van a estorbar el propósito. Diga conmigo, santidad en los hijos de Dios no es la ausencia de malos actos solamente, es arrancar por completo lo que le roba la gloria al Señor. Estamos aquí. Diga conmigo, ¿qué dañó mi tierra? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Los ministerios, cuando crecen y son grandes, son pequeñas cosas, pequeños factores que comienzan a dañar. Las empresas no se quiebran porque el gerente fuera malo. Pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Yo tuve como cliente la empresa tornillera más grande de Colombia. Exportaban a Centroamérica, a los Estados Unidos, a Europa. Por divina gracia y providencia del Señor, tuve cabida en esa empresa y vendí algunos de los productos a esa empresa. Esa empresa un día cayó en quiebra, ley de quiebras. Tuvo que intervenir la superintendencia. Se nos quedó con bastante dinero, bueno, bastante para nosotros. Tal vez poco para otros, pero para nosotros era una plata importante. Y un día fui con el interventor, le dije, cuéntame por qué esta empresa tan poderosa se quebró. Me dijo, don Mauricio, siéntese que se toma un tinto. Y dije, me tomo un tinto. ¿Sigue ahí para el tinto en esta empresa? No, mentira, no le dije eso. El interventor me dice, ¿sabes qué quebró esta empresa de 60 años de tradición? Esto era del tatarabuelo, perdón, del bisabuelo, se lo había dejado del abuelo, el abuelo ya a la segunda generación, y la segunda era la tercera generación administrativa. Era una empresa gigante. Cada máquina de esa empresa podía ser la bodega de esta iglesia para sacar un tornillo así de chiquitito. Tuvías una inmensidad gigante con varios operarios y salían unos tornillitos y unas tuerquitas allí. Y dice, semejante máquina para sacar un tornillito. ¿Sabes qué quebró esa gran empresa? El dueño abuelo de la empresa dijo, con esto crecí. Esta empresa le dio universidad a mis hijos, me dio una casa, me dio carros, me dio empleados. Estas máquinas que son modelo 40, traídas después de la Segunda Guerra Mundial. El hombre dijo, yo estas máquinas no las vendo. Él me dijo, no te imaginas, don Mauricio, ¿qué es operar con una empresa, con una mentalidad de corazón más que de pensamiento? Nos llegaba lo equivalente a $4,000 el recibo de la luz. Millones de pesos. Él decía, no me vendan mis máquinas porque son mi maquinita. Los hijos con una nueva generación más avanzada decían, abuelo, padre, hay que vender las máquinas. Hay máquinas mucho más pequeñas que doblan la producción, sacan 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces más rápido la producción, con menos energía, con un operario, un computador las gobierna. No necesitamos tus máquinas queridas.
No, son mis máquinas, querida, porque con esto crecí. Ya se hizo insostenible la empresa. Una de las empresas más prestigiosas de metalmecánica en Colombia se quebró simplemente porque una pequeña cosa de sentimientos dañó una gran empresa que le daba de comer a 450 familias. Estamos aquí. Ya conmigo, pequeñas cosas desbaratan grandes propósitos. Dígalo de nuevo, pequeñas cosas desbaratan grandes propósitos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No alcanzo a ir con más. Ya conmigo, voy a identificar lo que dañó mi tierra. ¿Cuántos dicen amén? Apláudele fuerte al Señor.